Hoy me especializo en antiterrorismo, clientes de alto perfil, negociación de rehenes. He tenido la fortuna de cuidar gente increíble. Ni me secuestraron ni me mataron a ningún cliente. Me fui hace 25 años a vivir a Estados Unidos, a Miami, con $250 en el bolsillo. Nosotros protegemos artistas de muy alto perfil, atletas de muy alto perfil. Hoy hay poca tolerancia y creo que es la gente que por pensar u opinar diferente te agreden. En el año 2001, no me acuerdo qué fue, 2002, estuve atentado a las Torres Gemelas. ¿Vos estuviste ahí? No estoy de acuerdo con todas las cosas que está haciendo la administración de Donald Trump. Muchas sí, creo que hay muchas cosas que están haciendo muy bien, otras no tanto. Estoy 100% a favor de la aportación de armas. Hace relativamente poco hicieron un atentado contra Cristina Kirchner. ¿Qué querés que fue eso? Una farsa. Literalmente estoy dispuesto a dar mi vida por un cliente. Bueno, un episodio más, un podcast más. La verdad que hoy traigo un invitado muy especial, muy distinto a lo que comúnmente traigo. Normalmente traigo emprendedores, dueños de negocio, empresarios, que también es dueño de negocio, también tiene una empresa, también es empresario. Pero es una persona que vivió mucho, tuvo muchas experiencias, tanto buenas como malas, experiencias que el 99% de la gente no acostumbra a tener. Protegió a muchísimas personas, es un consultor de alta seguridad, protegió a gente muy famosa, estamos hablando de top globales, así que hoy vamos a hacer un podcast distinto, algo más para los curiosos, algo más para la gente que quiera conocer un poco más la interna de la seguridad. Así que con ustedes, Matías Zacconi, un gusto, Mati, muchas gracias por estar acá. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por tenerme. Un honor. Perfecto. Bueno, Mati, primero creo que es importante arrancar a contarle a la gente, ¿no? Que vos tenés hoy por hoy ¿cuántos años? Tengo 46 años. Nací, 46, y nací en recién 79. en el año 46 de tu vida comenzaste a hacer contenido, comenzaste a compartir un poco, teniendo antes experiencias que nadie tiene, literalmente, bueno, hoy contarás un poquito, pero está bueno que cuentes quién sos específicamente y a qué haces, a qué te dedicas. Soy Matías Zacconi. Soy un consultor de seguridad de alto riesgo. Me dedico al tema de seguridad desde hace más de 30 años. Hoy me especializo en antiterrorismo, clientes de alto perfil, negociación de rehenes y soy instructor de defensa personal, tanto combate cuerpo a cuerpo y en tiro, en defensa con armas de fuego. Increíble. Y ahí, Mati, te pregunto, ¿no? Vos que estuviste tanto tiempo tras las sombras, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿A quién ayudaste? ¿Para quién serviste? Obviamente, por lo que me contaste previamente, tenés muchos acuerdos de confidencialidad con los clientes, pero de los que se pueden contar para que la gente entienda con quién estuviste específicamente. Lo que pasa es que en realidad mi laburo es estar del otro lado de la cámara. He tenido la fortuna de cuidar gente increíble que seguramente vos mencionaste más de una vez, o por ahí aquellos que nos están viendo nos han visto o han visto un video o han escuchado o han ido a un concierto o han escuchado un podcast de de esas personas o un discurso. Y muchos por una cuestión de contrato de confidencialidad que muchísimas veces nosotros teníamos que firmar al entrar y otras veces yo era la que enforzaba al proteger al cliente, porque es importante entender que no solamente hacemos la protección física del cliente, sino también la protección de imagen, de confidencialidad y cuidar que muchas cosas no se revelen, no salgan a la luz pública para que ellos puedan tener una vida como es normal. Trabajé con gente que hoy se pueda nombrar o que hayan salido imágenes, gente como Vicente Fox, expresidente mexicano, Álvaro Uribe, expresidente colombiano, Dalai Lama, Ricky Martin, Celine Dion, eh, eh, bueno, y hay varias personas más que se han filtrado imágenes, pero bueno, no las menciono por una cuestión mía de confidencialidad, por así decirlo. Allá, por los años 2000, protegiste un montón de gente famosa, como entre uno de ellos se filtró una foto tuya con Shaquille O'Neal, Julio Pitbull también en un concierto. O sea, contó un poco eso también, de que hay muchas fotos tuyas con gente así que se han sacado. Eh, claro, yo no me he sacado. O sea, eso es gente con aquel entonces no había tantos celulares que sacaran tantas fotos. Hoy tenés en cualquier tipo de situación, tenés más de 30 cámaras o 40 cámaras, o depende de la cantidad de gente, que todo el mundo tiene una cámara. Antes solamente eran cámaras profesionales. Y en aquel entonces hicimos con los Miami Heat y ellos salieron campeones de la NBA.
Yo les hice la seguridad del Three Kings Parade o vendría a ser la parada de los Reyes Magos, que lo auspiciaba una emisora en Miami. Y de hecho, hoy por hoy todavía la estoy organizando esa emisora. Y bueno, nos tocó hacer la protección. Un año la hice de Shaquille O'Neal, otro año la hice de Dwayne Wade, que también fue en aquel entonces un jugador súper valioso en la obtención del título en los Miami Heat. Eh, y también he hecho, sí, lo hice a Pitbull, lo hice al Poch Rodríguez, que era un jugador de béisbol muy famoso en aquel entonces, o sea, que uno de los mejores catchers que dio la MLB. Entonces, muy lindas experiencias de haber cuidado gente con tanto reconocimiento. A ver, en aquel entonces también grabé, bueno, hice la seguridad de la grabación de Bad Boys o de Miami Vice con Colin Farrell en aquel entonces. Ahí estuvo muy entretenido porque hice Miami, Paraguay y exteriores en otro lado, que se lo puedo revelar, porque ese se firmó para contrato de confidencialidad en algunas partes. Y nada, estuvo muy bueno, fue muy buena experiencia y bueno, después de eso muchísimos clientes más que siguieron. Y hablando un poco de tu experiencia como tal, hoy por hoy, ¿a qué te dedicas? Hoy me especialicé con el paso del tiempo, me instruí, lo sigo haciendo, en antiterrorismo y clientes de alto perfil. Eh, ¿Qué incluye esto? Es antiterrorismo en eventos especiales, es después de hechos fortuitos donde hubieron atentados como explosivos o como gente que empezó a disparar en conciertos. En Londres pasó hace un tiempo atrás, pero en Inglaterra pasó un tiempo atrás, en el concierto de una artista muy reconocida. Hubo un atentado, después hubo eh, explosivos en una maratón en Boston. Después de eso nosotros empezamos a trabajar la ING, la Maratón de Miami, y también trabajamos la Maratón de New York, donde hacíamos la coordinación de first responders, que es los primeros que responden ante una emergencia, seguridad total y absoluta, haciendo el bomb swap de absolutamente todo que podía llegar a atentar o poder llegar a dañar la imagen de un evento, ¿me entendés? Si sea algo que debería ser una fiesta, que no termine siendo una tragedia, tomando las medidas de seguridad necesarias, contactándonos con las autoridades locales, trabajando mano a mano con las autoridades locales e inclusive con los centros de emergencia en los hospitales más cercanos para poder equiparlos ante cualquier tipo eventual, ante cualquier tipo de eventualidad que pueda llegar a ocurrir y poder trabajar en respecto a eso. Mati, obviamente en estos años de cuidar clientes de alto perfil han habido ataques hacia esos clientes que vos has tenido que salir a responder, me imagino. Sí, claro. ¿Cuántos tiros tenés en el cuerpo? ¿Cuántos tiros te han pegado? ¿Cuántas apuñaladas te han pegado? ¿Cuántos botellazos tenés? Contame un poco de eso, o sea, ¿qué tan cagado a palo estás? Eh, Está bueno esto porque la gente piensa que uno es invencible. No sos invencible, sos un ser humano. Y sí, es verdad, me han apuñalado. Tengo 8 enfrentamientos de bala, de los cuales me hirieron 2 veces, en 2 oportunidades separadas. Una fue en México, donde ahí me hirieron de bala em, en la pierna. Otra fue en el brazo. Esto fue en San Pablo, en Brasil. Y puñaladas, bueno, ataques con arma blanca hemos tenido, lamentablemente he tenido varios. El último fue hace un tiempo atrás, en Colombia. Estábamos cuidando con un cliente y bueno, ahí fue hace un tiempito atrás que bueno, por suerte el cliente salió ileso en todas. Ni me secuestraron, ni me mataron a ningún cliente. Eh, Salió ileso, obviamente, cuando por ahí con las nanas que te puede llegar el tema de tener que reducir a tu cliente, poder ponerlo en un lugar para poder evacuarlo o tirarlo contra una pared para que no le llegue la agresión física. Botellazos, tengo un par en la cabeza, pero esto fue más en mi época de bouncer o seguridad, por ahí cuando estaba en un boliche o cuando estaba, que fue mis comienzos hace casi 30 años atrás. Sí, casi, ya 30 años, wow. Gracias por el mate. Vamos. 30 años atrás, ¿no? Estabas arrancando, un pibe de Mar del Plata. Está buenísimo lo que llegaste hoy, a la gente con la que estuviste. Pero ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu historia? ¿Dónde arranca todo?
¿Cómo terminás protegiendo a gente como Shaquille O'Neal, Pitbull, Dalai Lama, Taylor Swift? ¿Cómo llegás a esos niveles? ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Cómo fue toda la historia? Primero, nunca estuve con Taylor, ¿ok? O sea, no, quiero aclarar esto. Eh, Estuve con gente muy grosa, como también, por ejemplo, como Madonna, que fue Madonna, Madonna. Celine Dion. Eh, pero arranqué trabajando seguridad en nightclubs o boliches, como quieras decirlo. Hace literalmente 31 años atrás, tenía 15 años trabajando matiné. Eh, Después empezamos a trabajar el turno noche. eh, y después, nada, fui de a poco creciendo, laburando en esto. Hace 25 años trabajé muchos conciertos antes de irme, muchos, eh, de los cuales algunos fueron muy ásperos, otros fueron muy tranquilos. Eh, y después me fui hace 25 años a vivir a Estados Unidos, a Miami, con $250 en el bolsillo, debiendo el pasaje, lo había sacado en cuotas, literal, una mano atrás y una mano adelante, poniéndole muchísimas ganas a la ilusión de poder trabajar de seguridad, que era lo que me gustaba, entendiendo que me tenía que capacitar, entendiendo que tenía que, no bastaba solamente pararse en una puerta y poder defenderte ante un ataque físico, sino realmente poder entender lo que realmente es la seguridad, que fue lo que aprendí después, que tiene mucho laburo de prevención. Y eso me ayudó muchísimo. El haber estudiado, el haberme capacitado, eh, y hoy poder estar en el nivel que estoy, y aún así todavía me falta aprender. Hay muchísimas formas hoy en las cuales hay nuevas amenazas que pueden dañar a tu cliente, y el actualizarte en cómo defender a tu cliente es lo que te hace hoy estar por encima del resto de los colegas, que hay colegas que andan muy bien, que trabajan muy bien, pero se quedan estancados en escuelas de antes, pensando que tener un cuerpo grande y fit es lo correcto, o solamente ni siquiera fit, muchas veces un cuerpo grande, y hay muchos laburos que mucha gente que respeto, que hacen mucho laburo de prevención, mucho laburo de inteligencia, inclusive de contrainteligencia, para poder detectar los ataques antes de que pasen. Eh, y es lo que más hacemos. ¿Cuándo crees que la persona necesita un seguridad? ¿Cuándo crees que la persona necesita alguien que lo apoye, que lo asista, que controle? Son tres cosas diferentes: proteger, asistir y controlar. Tratamos de evitar el control, sí tratamos de mitigar el daño. ¿Okay? La mitigación del daño es poder reducir al máximo la exposición del cliente, la exposición mediática o el daño de su imagen público. Eh, y después la protección física integral, cuando obviamente tenés amenazas de muerte, cuando hoy, al día de hoy, existen muchísimas herramientas para los atacantes, o en este caso los fans, para poder seguir a sus ídolos, ¿sí? Cuando ya algo se transforma en algo enfermizo, que es cuando alguien te empieza a estoquear y te empiezan a aparecer en los eventos, y por ahí se enamoran en este caso de la figura y de la figura pública, y si te aparecen, hubo invasiones, hubo gente que me ha tocado, que pensaban que estaban en una relación con el cliente, y que el estar con otra persona, esa persona le estaba siendo infiel. Entonces nosotros teníamos que investigar a la persona, estar atentos a cuando esa persona se acercara. En aquel entonces no había tantas leyes que restringiera o que cuidara a nuestro cliente. Hoy sí, hoy existen leyes de perimetrales en las cuales puedes implementar de forma internacional. Antes vos ponías una perimetral en, en Estados Unidos, pero esa perimetral no aplicaba, por ejemplo, en México o en Argentina o en diferentes países de Sudamérica. Hoy hay leyes que son más universales, que te permiten poder proteger al cliente por todas estas cosas nuevas que se han actualizado, que han pasado, y te permite poder tener ciertas medidas de seguridad, la misma medida de seguridad y protección de la institución, por así decirlo, en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros poder ajustarnos a eso y poder armar un esquema de seguridad en base a las necesidades del cliente es clave. No es lo mismo cuidar a un artista que tenga un fan, que se le aparece en todas partes, como por ahí cuidar a un político que esté en plena campaña electoral, que
tenés una parte opositora, o a veces no opositora, sino partidistas opositores, que quieren agredirlo o quieren dañar su imagen o su integridad física. Mati, cuando te referís a cliente, ¿qué tipo de clientes tenés vos específicamente? Cliente o primario son dos cosas que vas a decir. Mi primario, mi principal, cliente y mi VIP son diferentes términos que tenés. E inclusive cuando ya estás trabajando, muchas veces le pones un nickname, un sobrenombre, eh, que está vacío el bate. Bien. Así que no, Buenísimo eso. no, recién me dijiste gracias. Así que cuando me dijiste gracias pensé que lo querías más. Ustedes son testigos. Cuando vos tenés y te referís a un cliente, ¿cómo te referís a él? Nunca te referís con él bajo el nombre, ni siquiera cuando estás trabajando, ¿sí? Por las dudas de que alguien se pueda meter en tu frecuencia. Estamos grabando, estamos modulando y alguien se mete en tu frecuencia. Lo ideal sería poder tener una frecuencia segura, que nadie te la pueda hackear, ni que nadie pueda escuchar lo que vos estás hablando. Entonces, ¿qué pasa? Vos creas un nickname o un sobrenombre sobre el cliente. Entonces decimos, we're moving out in 5, o sea, como estamos saliendo en 5 o nos estamos desplazando. Muchas veces tenés diferentes rutas o diferentes alternativas para poder sacar o extraer a tu cliente o a tu primario de un lugar. Entonces vos determinás ruta A, B o C, o 1, 2 y 3, o a veces lo llamas por colores, como rojo, amarillo, verde, o a veces lo llamás diferentes nombres, por ahí va por la calle por la cual vos vas a llegar al hotel o al lugar seguro. Tiene mucho que ver cuál es el itinerario, tiene mucho que ver muchas veces con la gente de protocolo, con el asistente o con la gente, o si estamos en medio de un tour. Muchas veces salimos del venue directamente al aeropuerto porque al otro día nos toca tocar en otro lugar o nos toca presentarnos en otro lugar si justo estás en una carrera presidencial, o sea, estás en una campaña presidencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros protegemos artistas de muy alto perfil, atletas de muy alto perfil. Te estoy diciendo alto perfil mediático, que pueden llegar a decir, voy a estar acá, y en menos de 20 minutos o 30 minutos tenés más de 8.000, 10.000 personas afuera esperando una foto, un autógrafo de él, ¿sí? Y nuestra función es que él pueda cumplir su función de exposición de una forma segura. Nosotros poder cuidar la integridad física y pública de nuestro cliente. Esa es nuestra función, ¿sí? Cuidamos atletas, artistas, políticos, empresarios, speakers. Eso es lo que más hacemos. Ahora sí está. Estuviste por todos los países, me imagino, estuviste por todos los lugares que te puedas imaginar, la gente que está escuchando esto. ¿Cuáles son los países más picantes? ¿Cuáles son los países más ásperos? Países más picantes. Dame una frase argentina y la tenés, ¿no? Muy argenta. Creo que depende para qué, ¿sí? Tenés países muy peligrosos, que los cuales muchas veces no, siempre que estamos con un cliente de muy alto perfil, hacemos un assessment, que es un estudio de cómo está el país, de ver qué es lo que está pasando en ese momento, ver cuál es la actualidad, ver también la hostilidad que va a tener la visita de nuestro cliente en el lugar, ¿sí? Nos ha tocado estar en lugares que por ahí había una condición o un momento sociopolítico muy complicado, donde había disturbios o había manifestaciones porque nuestro cliente iba. Entonces muchas veces te apoyas con las entidades de seguridad locales y les preguntamos si nos pueden garantizar la seguridad de desplazamientos o el lugar, y que asegurarnos que por ahí de repente no vamos a tener 30, 40, 50 personas adentro del hotel queriendo agredir a nuestro cliente. Entre esos hemos estado en lugares muy complicados como México, Brasil, Argentina mismo en algunos momentos, Chile. Después he estado en lugares muy complicados. Hemos cubierto ciertos países de África que también lo son, depende del momento que estén. Haití en un momento estuvo muy complicado.
donde había muchísima corrupción y no sabías en quién confiar, o sea, donde las autoridades te daban garantías de seguridad, pero no podías confiar en las autoridades o no podías confiar, por ejemplo, en las fuerzas policiales, y realmente estábamos con atento a 30 ojos porque no sabías quién se nos iba a dar vuelta. ¿Cuál fue tu momento más bajo y de mayor estrés dentro de un trabajo? Creo que te referís a un momento en el que me sentí más vulnerable. Exacto. Eh, Creo que sin dudas hubo momentos en México donde fueron muy complicados. Eh, Después tuvimos otros. Un momento muy complicado fue en Haití, muy fuerte. El Cairo también lo fue. Después hubo un momento muy complicado también cuando estuvimos en Serbia con un cliente. Sí, en algunos momentos en Perú. Siempre, o sea, siempre tenés, creo que cada país tiene su particularidad. Como también te digo que hemos tenido muchísimo apoyo local de muchos lugares, ¿sí? Que realmente han querido trabajar, que nos han colaborado, muchísimo apoyo local bueno. Negociaciones muy complicadas con, con que no nos golpeen en un convoy, o sea, cuando estamos trasladándonos, y dijeron, mañana sabemos las rutas que vas a tomar, y era imposible que lo supieran, es porque sin duda se habían filtrado información los choferes que teníamos de apoyo local y los tuvimos que cambiar de un momento para el otro porque no sabíamos quién era el que nos había expuesto de esa manera. Entonces creo que cuando vos tenés a alguien dentro de la cápsula de seguridad, que vos contrataste a alguien para que te dé apoyo local y se filtre información, te sentís muy vulnerable. Mati, en los últimos años estuviste más ligado a la parte de property management, de cuidar seguridad de edificios. ¿Cómo ves la seguridad de los edificios en Argentina? Muy vulnerable. Contá un poco más acerca de lo que, bueno, tuviste pasando estos días por acá. Me pasó de que fui a Puerto Madero, a un edificio que supuestamente es de seguridad top, y entré sin ningún tipo de problema. Entré caminando, no me preguntaron absolutamente nada, no me dijeron absolutamente nada. Justo entró un delivery, así como de comida, yo entré atrás, no me preguntaron nada. Y en realidad no lo hice adrede queriendo exponer la seguridad, solamente que yo estaba entrando y no me preguntaron nada. Yo pensé que tenían seguridad en la garita, pensé que tenían también seguridad en el edificio, en el lobby del edificio no, directamente ya estaba adentro. Y me acuerdo que subí, ¿lo puedo decir? O sea, Por las dudas. no voy a decir el lugar, pero, o sea, ¿lo puedo decir en la casa de quién iba? Sí, sí. Sí, iba a tu casa. Sí, O sí, sea, sí. y te dije, che, Juan, mirá que acabo de pasar sin ningún tipo de problema, y dije, No, y a ver, contemplemos que, a ver, yo en ese edificio no es que pago 2 mangos claro. de despensa. Y vos decís, no, calculo que nada en Puerto Madero así. O sea, creo que muchísimas veces Sí. también tiene que ver en la calidad del personal. O sea, pero porque las exigencias bajan también. O sea, las empresas de seguridad, por ejemplo, acá en Argentina, muchas veces no pagan lo que deberían pagar porque no cobran lo que deberían cobrar. Porque las administraciones consideran la seguridad un gasto y no una inversión. Y creo que ahí tiene muchísimo que ver. Muchas veces las compañías de seguridad bajan sus precios para poder obtener un contrato y no se dan cuenta que ponen en peligro el servicio, o sea, la calidad del servicio. Y entonces las administraciones eligen compañías de seguridad por ser el más económico, no por ser más efectivo. De hecho, en el lugar donde vos estabas, también te lo mencioné, o sea, ninguno de los seguridad que vi tenían, por ejemplo, las aptitudes físicas para poder subir las escaleras, los 45 pisos que tenías, para poder evacuar ante un fuego o ante un apagón, para poder ayudar a evacuar a la gente. O sea, vos realmente, ¿cuántas personas pensás de la seguridad que vos tenías en tu edificio tenían la aptitud como para poder subir los 45 pisos por la escalera? No, nadie. Entonces, eso también es seguridad. No solamente ver quién entra y quién sale, es también cómo ayudar, cómo asistir. La seguridad no es una autoridad, es un servicio. ¿Sí? Y el sentirse seguro en tu casa, sentirse que te puedes apoyar, que de repente puedes apoyarte en alguien que te puede ayudar, que te pueda asistir, es importantísimo. Hoy por ahí hay mucho revuelo, hoy por hoy con la seguridad, porque el seguridad también tiende a ser bastante showman, ¿no?
a la nueva escuela, por así decirlo. Gente que es más que nada se muestra, hace videos con los clientes, le pide fotos. ¿Qué opinas de eso específicamente? ¿Qué opinas de los... Cuando empezamos a hablar, me dijiste que recién a los 46 años empezaba a hacer contenido y antes no. Y hay un porqué. Primero porque para nuestra generación es muy difícil esta parte de decir, che, mirá, empezó a hacer contenido, quiere cámara. No, no es eso. El tema es poder compartir y poder dignificar la profesión. Para mí esto es una profesión. Si te capacitas, si estudias, realmente lleva muchísimo tiempo. De hecho, es un título universitario de donde yo vengo, que es Criminal Justice, que es justicia criminal. Y te da la capacidad, vos elegís si te llevas para el lado público y trabajás para una entidad gubernamental, ya sea FBI, policía o Departamento de Defensa o algo por el estilo en Estados Unidos, o si te dedicas a trabajar privado, que obviamente vas a tener mayores ingresos, sos tu propio jefe de alguna forma, elegís bien dónde laburar y para quién, y puedes trabajar como consultor para diferentes países o diferentes personas en diferentes lugares y no solamente una entidad. Está el security guard, que vendrá a ser como el guardia de seguridad, y está el security fan, que es el que va y se pone a trabajar o crear contenido de una forma falsa, abrazado a tu primario o a tu VIP. A mí no vas a ver abrazado a un VIP. No te voy a negar que tengo una o dos fotos con clientes que ellos me pidieron fotos a mí, pero en el buen sentido de que por ahí tanto tiempo compartido y demás, che, nos sacamos una foto bien, o sea, una foto grupal, porque acabamos una gira o porque acabamos justo una pretemporada y estábamos cuidando a alguien, entonces nos sacamos una buena foto, pero esa foto es la que no se sube, es la foto que queda privada, porque como la foto que tengo por ahí con mis hijos o con alguien que por ahí estimo que toma aprecio, ¿me entendés? Pero nunca cruzando una línea. Y creo que hay mucho seguridad que no está mal que quieras exponer o que quieras hablar de seguridad, pero sé idóneo. O sea, Sí, olvídate. no puedes tener una foto, una botella de cualquier alcohol tomando alcohol en un boliche cuando tu función es otra. Es mientras que tu cliente lo está haciendo, estés cuidando el perímetro de él, que alguien no venga, no lo agrega. Hoy hay mucha agresión entre youtubers, mucha agresión entre streamers. Hay challenge que dicen, hey, le pago tanto dinero al que vaya y agrega a tal persona o por estilo, y entonces automáticamente estás creando a que una persona sea un target, un blanco fácil, abriéndolo a la agresión, ¿me entendés? La gente normalmente no se toma la seguridad muy en serio, o sea, tiende justamente a descuidarse, a estar libre. ¿Qué tips o qué consejos le puedes dar a una persona para que se proteja, para que se cuide a sí misma sin necesidad de estar contratando un seguridad constantemente? Primero hay que ver realmente si te hace falta contratar seguridad o no, si querés show o si realmente necesitas seguridad. Segundo, creo que toda persona que tenga una cierta exposición mediática y, y esté abierto hoy a la crítica del ojo humano, a la agresión, debería contratar seguridad, como muchas veces contratan a un estilista para vestirse de la forma correcta, y muchas veces contratás a una persona que te enseñe a hablar de la forma correcta enfrente de la cámara, entonces tomás las clases necesarias para poder hablar correctamente. En cuanto a tu en materia de seguridad, también tenés que contratar a un especialista en seguridad y poder protegerte de la forma correcta. Sea si vas a un evento público, una alfombra roja, a un evento social, a un cóctel, o si vas a un lugar de esparcimiento, una discoteca, un pub o un restaurante, lo que sea, que tengas a alguien que se ocupe de tu seguridad, que se ocupe alguien de que no solamente tu seguridad y integridad física, te voy a repetir, sino también hoy algo tan importante como la imagen pública. Han habido empresarios de muchísimo renombre o atletas de muchísimo renombre que les han dañado su imagen pública, donde se los ha expuesto, donde se han dicho que han tenido una situación de abuso. ¿Por qué? Porque estaban en el uno a uno con una persona, no tenías testigos, no tenías un equipo de seguridad que pudiera realmente fijarte si la persona realmente... no te estoy diciendo que todos los casos hayan sido mentiras, pero sí han habido muchos casos en los cuales querían solamente una remuneración económica, querían una extorsión
extorsionar al cliente y realmente no había existido dicho abuso. Habían entrado con cierto consentimiento, o sea, con consentimiento, es decir, sí, dale, sí quiero ir a tu cuarto, sí quiero estar con vos, y después se dieron vuelta y dijeron, esta persona intentó abusar de mí, o esta persona intentó hacer esto. Creo que muchas veces en ese caso también se debe proteger al cliente. Vos fíjate, ahí no hubo una agresión física, sino una agresión de imagen. ¿Y cuánto dinero le costó? ¿Cuánto daño de imagen le costó? Solamente por no haber contratado a alguien que te proteja en ese momento y pueda evadir o evitar esa situación. Mati, uno por ahí tiende a pensar que los famosos, digamos, son los más apiedrados, por así decirlo, que le tiran piedras, que los agreden y demás. Pero en tu experiencia, ¿quiénes son las personas que más agresiones reciben puntualmente? Los que hacen cosas diferentes, los que piensan diferentes, como le pasó a Charlie Kirk en Estados Unidos. Charlie Kirk, en mi humilde opinión, no soy politólogo ni tampoco me interesa hacerlo, era por ahí un serio candidato a ser el futuro presidente de Estados Unidos. Para mí el presidente de Estados Unidos es, quien sea que esté en esa posición, es una de las personas más poderosas del mundo, donde tiene a cargo por ahí uno de los servicios militares más fuertes del mundo, sin duda una potencia mundial. Y quien sea que opine diferente, sin duda que en todo tipo de sentido, sea en cuanto a ideales, sea en cuanto a sentimientos, hoy hay poca tolerancia y creo que es la gente que por pensar u opinar diferente te agreden, sea verbal o en este caso físicamente. Pero también es importante, algo que mencionabas recién, es por qué pensamos o por qué pensaba la gente que la seguridad no estaba bien vista. No está bien vista porque no está dignificada. Porque, te doy un claro ejemplo. Hoy, hasta hace un tiempo atrás, para tener una empresa de seguridad acá en Argentina, tenías que haber pertenecido a una fuerza de seguridad. Tenías que haber pertenecido o una fuerza de seguridad o una fuerza armada. ¿Por qué? O sea, el haber sido militar o el haber sido policía no te certifica en seguridad. Sí, sin duda es que diste un gran aporte. Sí, y respeto muchísimo nuestras fuerzas militares, o sea, nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas. Pero hay gente que se capacita, hay gente que va y que puede estudiar. Y no tiene que haber un sí o sí una persona que haya pertenecido a una fuerza para tener una compañía de seguridad. ¿Y por qué entonces muchas veces decían, no, sí, ¿a quién tengo seguridad? Y no, esta persona que trabajó en el servicio penitenciario. Y no, tengo este que entonces sabe cómo detectar a los delincuentes porque los conocen por ahí de la cárcel. Y a mí eso me da un poquito de, che, o sea, conozco una persona o tengo una persona que maneja mi seguridad, que tiene acceso a un montón de personas que estuvieron cumpliendo condena y que hoy está a cargo de mi seguridad. O sea, no te certifica como seguridad de haber trabajado en el servicio penitenciario. No te certifica como poder prevenir un ataque o cómo manejar a la prensa el haber trabajado tantos años en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad, el haber sido policía. No, sí, voy a contar persona que es un ex policía que entonces tiene portación y entonces esa persona me cuida. No, que el haber sido policía no te ayudó a prevenir un ataque. Hacé un laburo de inteligencia, contrata gente idónea, contrata gente que realmente sepa prevenir un mal momento y no una persona que tenga que... Listo, ya está, estamos en el ataque, hay que responder, listo, sacamos y respondemos, pero tratemos de evitarlo. El mejor ataque es el que puedes prevenir, sin dudas. Y creo que muchas veces pasa que no se dignifica la carrera. No sé, o sea, cuando decís, ah, no, yo encuentro un ex policía que me cobra tanto, con un ex militar que me cobraba tanto. No, hay muchos profesionales de seguridad que nos queremos dedicar a esto, no quisimos pertenecer a ninguna fuerza, no nos interesó, y nos profesionalizamos inclusive aún más en materias de seguridad ejecutiva, eh, presidencial o inclusive del espectáculo. O sea que realmente estamos mucho más idóneos que haber trabajado, haber sido un former Navy SEAL o un ex buzo táctico o un ex policía. ¿Sí? Creo que sin dudas yo contaría con un Navy SEAL o con un buzo táctico o con una persona que haya estado en un ataque de guerra, cuando por ejemplo si tengo que irme a trabajar al Middle East y necesito a alguien, una cápsula de seguridad donde tenemos que estar completamente fully tagged, que es táctico full, con chaleco, rifle,
arma secundaria, ahí sí dale, usa una persona que esté listo para el combate en ese momento. Pero cuando estás trabajando en una alfombra roja, donde tenés que tratar bien al fan, bien a la prensa, tener que entender las necesidades del PR, que es el que te hace el Public Relations, el que cerró una nota, le costó mucho cerrar una nota, entonces tenés que tratar a la gente de una forma adecuada, bien, amable, porque también estás dañando la imagen pública de tu cliente. ¿Sí? Estar listo para la situación, sí, para un ataque sin dudas, pero también tenés que estar listo en el protocolo, también tenés que tratar bien a la gente, también que igual tenés que marcarle una línea de una forma amable al staff del lugar del evento donde estás yendo, pero también a los fans. ¿Sí? Hay muchísimos puntos a cubrir que no solamente es con fuerza o no es solamente con arma de fuego, sino también con la inteligencia suficiente para poder prevenir y poder darle a tu cliente la idoneidad o la tranquilidad de que vos estás cubriendo cada detalle de eso. Mati, en el año 2001, no me acuerdo qué fue, 2002, estuve atentado a las Torres Gemelas. ¿Vos estuviste ahí? No estuve. Eso fue el 11 de septiembre del 2001. Yo ya vivía en Estados Unidos, vivía en Miami. De hecho, si querés te cuento una mini historia. El 9 de septiembre, 2 días antes, trabajo un evento. Se llamaba Por Amor a la Música y se hace un after party en la fiesta después del evento que se hace en Washington entre las 5 y las 6. Se llama Paris Theater. Y se habían quedado muy conformes con el laburo que habíamos hecho. Fue mi primer evento como jefe de seguridad en Miami, a los meses de haber llegado. Me dijeron, mira, hace falta poner 6, 7 personas de seguridad. Me acuerdo que salí, recabé ciertas personas. Y estábamos laburando y dicen, che, venite el martes a la oficina que nos interesa para que empieces a hacer la seguridad. Mi inglés era muy precario, yo recién había llegado a Estados Unidos. Y literal, me estaba haciendo el nudo de la corbata y veo el segundo avión que entra en la torre, ¿okay? Porque el primer avión, cuando choca el primer avión... ¿En vivo o en la tele? No, en la tele, te vuelvo a repetir, yo estaba en Miami. Y esto fue en Nueva York, o sea, cuando el primer avión que choca, al principio se pensaba que había sido un accidente aéreo. Ya cuando entra el segundo, se sabe que es un ataque terrorista. El segundo, que se pasa en vivo, aunque realmente lo muestran en vivo, me acuerdo que lo estaba viendo, me estaba haciendo el nudo de la corbata. Obviamente se canceló absolutamente todo. No te digo que hubo un estado de sitio, pero era muy difícil, en tiempos muy difíciles, literalmente. Se activó National Guard, que es la Guardia Nacional, que es mucha gente civil que está en reserva, o National Reserve, que estaba en reserva, se lo llevó a la calle. Era muy difícil pasar por cerca del aeropuerto. Se había cortado el espacio aéreo completo de Estados Unidos porque no sabían dónde más había. Si vos no sé si recordás, ese mismo día también tuvieron 2 aviones que que chocaron contra las Torres Gemelas, o Twin Towers. World Trade Center en New York. Después hubo otro que chocó contra el Pentágono y hubo otro que los valientes pasajeros, pelearon contra los terroristas y lo hicieron aterrizar antes. No recuerdo exactamente dónde era que iba camino si mal no recuerdo, a Casablanca. Y ese día parecía indicar como que tenía la posibilidad de que me dieran un contrato de laburo, entonces con eso yo podía sacar mis papeles en Estados Unidos, iba a poder aplicar para el Green Card, para la residencia, y obviamente quedó todo en la nada. Yo ya estaba en Estados Unidos hacía unos meses y creo que desde aquel entonces fue fue un antes y un después de las Torres Gemelas, ese 11 de septiembre del 2001. Imagínate, cuando yo llegué, la licencia de conducir me la dan por 10 años. Después de eso hubo muchísimas redadas de inmigración. Después de eso fue cuando se creó el ICE, que hoy está siendo tan polémico con todas las cosas que están pasando. Y bueno, fue un antes y un después, sin duda. 11 de septiembre del 2001. Vos te fuiste de Mar del Plata a Miami con $200 en la billetera. 250. $250 en la billetera. ¿Cómo ves hoy, vos habiendo emigrado, lo que está pasando con el ICE, la cantidad de argentinos y la cantidad de gente que están deportando desde los Estados Unidos? Es un tema muy polémico, el cual sin duda es que tengo mi mentalidad. Primero que todo, nunca me olvido de dónde vengo.
Sí, como decís vos, salí de mi hermosa Mar del Plata hace 25 años atrás. Hoy están deportando muchísima gente, gente que no se lo merece, gente que estaba laburando, gente que estaba colaborando, que estaba haciendo las cosas bien en el país. Como también hay gente que todavía está suelta, que no debería estarlo. Gente que creo que el filtro vendría a ser es, bueno, en este tiempo que estuviste acá, estuviste arrestado, se te encontró culpable por lo que te arrestaron, porque una cosa es que te arresten, otra cosa es que seas culpable. Allá te pueden arrestar primero, porque piensan que tienen causas razonables para un arresto, después con el tiempo, o sea, en un corto tiempo, la fiscalía gestiona si realmente tenés o no, se te presentan cargos y en base a eso decís si vas a juicio, hay veces si te declaras culpable, si fuiste inocente, si dropearon los cargos. Entonces, todo aquello que fuiste culpable de un acto criminal se te dictaminó, listo. No tenés un estatus legal eh, deportable para afuera, no estás colaborando con la paz y la tranquilidad de este país. Si bien entiendo que Estados Unidos y cualquier otro país puede tener el derecho a elegir quien sea que esté en su casa o no, creo que debería haber diferentes formas, creo que deberían contemplar las actitudes, la conducta de la gente que está haciendo las cosas bien, que quiere que progresa, que el país, colaboran con el progreso del país, colaboran con la economía del país, hacen las cosas diferentes. Eh, Creo que en algunos casos hay ciertas deportaciones que son completamente injustas y otras que deberían hacerlas no las hacen. No estoy de acuerdo con todas las cosas que está haciendo la administración de Donald Trump. En muchas sí, creo que hay muchas cosas que están haciendo muy bien, otras no tanto. Mati, en los últimos años Argentina parece que está muchísimo más seguro de Estados Unidos en un montón de aspectos. Hoy por hoy, ¿cómo es Argentina a nivel seguridad? No creo que esté mucho mejor en muchos aspectos. O sea, tampoco creo que Estados Unidos sea el país más seguro del mundo como lo intentan vender. De hecho, hay muchísimos casos de inseguridad. Lo que pasa es que tiene menos prensa. Eh, y creo que le dan el enfoque que por ahí muchas veces acá pasa de que tenés eh, medios solamente pareciera que estuvieran enfocados en casos policiales, ¿me entendés? Creo que Argentina, sin dudas, estábamos en un agujero sin fondo, donde estábamos completamente vulnerables, donde nuestras fronteras estaban abiertas, donde se le permitió a las organizaciones criminales venir y montar eh, sus estructuras acá. El narcotráfico es aún muy fuerte. Cualquiera podía entrar. De hecho, Argentina estaba haciendo el nido de escape, por así decirlo, la cueva de escape de muchísimos personas prófugos que estaban buscando en todas partes del mundo. Y creo que ahora se están de a poquito comprando, equipando a nuestras fuerzas de seguridad, dándoles las herramientas necesarias, aunque falta mucho, ¿sí? Creo que están cuidando en lo correcto, cerrando un poquito más nuestras fronteras, protegiéndolas un poquito más. Necesitamos mayor presencia en nuestros mares, en la triple frontera, inclusive en la cordillera. Creo que están haciendo las cosas mejor, pero todavía queda mucho por laburar e inclusive algo que lo primero que hace falta ya es el cambio urgente en el Código Penal argentino para poder empezar a proteger y proteger un poquito más a la población, eh, dándole mayor estructura, mayor eh, servicio por el sentido de pertenencia a nuestras fuerzas de seguridad y mayor estructura que si salís a alguien y arrestaste a alguien porque estaba con una aportación de arma o estaba aportando un arma, hizo un arma de fuego, que no salgan 24 horas, que no salgan 48 horas. Creo que el cambio viene urgente desde lo institucional, equipando mejor, entrenando mejor nuestras fuerzas de seguridad y también avalándolos de que la persona que fueron y y capturaron y lo metieron preso no salga a las 48 horas. Si no, esa persona va a volver a delinquir porque ya probó, ya estuvo preso y va a volver a salir. Entonces, es que llega un momento que es agobiante. Hay mucho cambio que hay que hacer todavía para nosotros poder mejorar como seguridad. ¿Se están haciendo cosas? Sí. ¿Lo estamos haciendo mejor? Mucho mejor. Pero todavía falta mucho. Mati, ¿qué fue lo que, después de haber cuidado gente como Madonna, gente de muchísimo riesgo, o sea, políticos, cantantes, futbolistas, ¿qué te enseñó la experiencia que no se puede aprender en ningún curso?
El sentido de prevención. O sea, perdón, el curso te enseña prevención, te enseñan a ver cosas. Pero creo que sobre todo es el ajustarte a cuál es la realidad que tenés en ese momento. No es lo mismo cuidar eh, a un artista como los que vos acabas de mencionar eh, en Argentina, caer con un atleta de elite cuando se sabe el fervor y la pasión que tiene el fan argentino, eh, a por ahí ir con el mismo artista o el mismo atleta a Japón. ¿Sí? Por ejemplo, me ha pasado estar en giras en las cuales estamos acá, llegamos a Argentina, necesito mínimo 3 vehículos para transportar un VIP. Necesito 3 vehículos, o sea, voy como con vehículo principal, vehículo de punta con custodia, vehículo secundario, perdón, vehículo donde llevamos al primario y después el vehículo de apoyo. Pero necesitamos una preparación en el hotel con vallados y demás porque sabemos que vamos a tener mínimo 100, 200, 1000 personas afuera en el hotel, ¿me entendés? A cuando por ahí llegas a ciertos lugares de Europa o Japón donde solamente eh, con un anillo de seguridad de 3 o 4 personas es Más suficiente. que suficiente. Entonces creo que va mucho que ver con la experiencia, mucho también tiene que ver la preparación que tengas, el estudio de inteligencia que le hagamos al artista, ver qué tan trending está, ver que tenemos un equipo de que todo lo que hace es monitoreo de redes sociales y también monitoreo de ver si tiene algún tipo de amenaza activa contra nuestro cliente. O sea, no es lo mismo ir a cuidar a un artista que va a tocar enfrente de 70.000 personas que estamos cuidando a un político o un speaker que por ahí tiene muchísima oposición en el país y sabemos que vamos a tener una manifestación de 3.000 personas afuera del hotel donde va a exponer. Entonces nuestras medidas de seguridad se tienen que adecuar a las necesidades que tengamos. ¿Qué decisión difícil tuviste que tomar para proteger a alguien? Cancelar un discurso. Un discurso. Sí. Eh, Estábamos en Perú y teníamos a un speaker que iba a hablar y nos dimos cuenta que teníamos una fuga de información en el anillo de seguridad de apoyo y teníamos una amenaza real comprobada de vida y teníamos las rutas completamente expuestas. Le dije, no puedo cuidarte, o sea, no puedo protegerte en este momento. Yo para poder prevenir esto necesitamos que lo cancelemos. Necesito que lo cancelemos porque estábamos comprometidos de principio a fin. De hecho, lo sacamos camuflado. No lo pudimos sacar por la caravana porque no confiamos en absolutamente nadie. Ese fue el momento cuando nos juntamos me acuerdo, con el asistente personal de él. Y yo no estaba a cargo de la custodia, el segundo, estaba a cargo del anillo perimetral. Nos juntamos con el jefe de avanzada y tomamos entre el equipo de seguridad y el asistente de él de evacuarlo lo más rápido posible. No cambiamos absolutamente nada, íbamos a volar por vuelo comercial y lo que hicimos que decidimos extraerlo del país porque no sabíamos en quién confiar en menos de 2 horas. Dijimos que se sentía mal, que entonces trajeron un médico para poder comprobar que estaba mal, que se sentía mal. Y en un momento lo sacamos del hotel en otro vehículo, lo sacamos ni siquiera en ambulancia, lo sacamos en otro vehículo por otro lado, directamente en un aeropuerto privado lo sacamos del país. Después se comprobó de que había maneras, se entendió el cliente en ese entonces que no podíamos poder protegerlo y bueno, nos hubiésemos evitado por ahí un atentado de vidas. Sí. Sí, o sea, ya sea un atentado de homicidio o de secuestro. No, yo creo que en este caso lo querían era siendo asesinarlo. ¿Qué crees que debería entender hoy cualquier persona de su propia seguridad? Que es una inversión, pero no una inversión de dinero, sino una inversión de paz. O sea, Sí. es importante entender que es como te decía, mirá Charlie Kirk, o sea, una persona que por pensar diferente
lo terminaron asesinando. Un tipo que estaba abierto al debate, un tipo que yo respetaba muchísimo. Él permitía que la gente se acercara y le hablaba. Él nunca te editaba un video, no te cortaba, no era que le cortaba el micrófono a alguien por pensar diferente. Eh, y creo que lo que le pasó a él fue casualmente dentro de las posibilidades que tenía. Recordemos que Charlie Kirk no tenía seguridad gubernamental, tenía un cuerpo de seguridad privado y para mí no tomaron las medidas necesarias como para poder protegerlo. A nivel estructura, hoy por hoy, ¿qué crees que debería tener cualquier persona de conocimientos de seguridad? Ya sea saber cómo manejar un arma, ya sea saber cómo subirse a un ascensor, ¿Me o estás sea, hablando de un cliente o un ser no, un común, ser común y un corriente, ciudadano? un civil. Un civil. Primero que estoy 100% a favor de la aportación de armas, ¿ok? Sobre todo en países donde hay un alto nivel de delincuencia, como por ejemplo pasa en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú. Creo que la gente debe poder tener la posibilidad de poder defenderse, de poder sentirse en su casa, eh, teniendo, sin dudas que pasando primero por un examen psicológico, ver si estás apto para poder portar un arma de fuego, eh, rindiendo los exámenes necesarios para ver si podés portarla, si sos un riesgo no para el resto de la población. Eh, Segundo, que necesita una mayor estructura y un cambio urgente en el Código Penal, como te dije recién. Si alguien entra a mi casa con las intenciones claras de lastimar, entran con con un arma blanca y es una mujer sola que vive sola con sus hijos, eh, tiene que poder defenderse y tiene que poder defender a sus hijos sin ser miedo a ser juzgada o que esa persona vaya presa. No, entró a mi casa con con un arma blanca. Bueno, creo que va a dispararle o creo que va a lastimar a mis seres queridos y a mí. Tengo que poder eliminar la amenaza. Y eliminar la amenaza es disparar para matar. Hace relativamente poco hicieron un atentado contra Cristina Kirchner. ¿Qué crees que fue eso? Una farsa. ¿Una farsa? Sí, sin dudas. Sí, sí, creo que fue. Si bien después, y esto es un debate que lo puedo tener cuando me acuerdo cuando lo vi, dije, esto está completamente montado. No hay manera que una... recordá algo, en aquel entonces la ex vicepresidente estaba en funciones, o sea que tenía seguridad presidencial. No hay manera ninguna de que una custodia presidencial permita a alguien tan cercano perdón, que se acerque tanto a un arma de fuego tan cerca y que reaccione de la forma tan paupérrima que lo hizo. ¿Te han ofrecido sobornos por Sí, desproteger a un cliente? sí, o para brindar información. Ok. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue eso? Se acercaron, yo estaba cuidando a, a una persona que era muy cercana a un presidente eh, y yo estaba a cargo de la seguridad y me ofrecieron dinero para que mire para el costado y permita secuestrarla. Eh, Obviamente dije que no y enseguida enseguida fui y le dije, hey, me acaba de pasar esto, porque si yo dije que no, ok, no quita que alguien más de la custodia vaya a decir lo mismo. Entonces, si accedieron a mí, si me vieron a mí, me hicieron laburo con mucha inteligencia, tenían fotos mías, tenían fotos de mis hábitos. Entonces, claramente yo tuve que hacer un cambio de hábitos, informarle, hey, están intentando hacer esto, hay un laburo de inteligencia que están haciendo en tu contra, tenemos que detectarlo y tenemos que ver, y bueno, pudimos encontrar por lo menos cómo fue que lo habían hecho. Y en esos casos, ¿por qué, digamos, resignás dinero por proteger la vida de tu cliente? Integridad. O sea, cuando vos asumís la responsabilidad de proteger a alguien, vos estás dispuesto a tomar una bala por tu cliente. Vos estás dispuesto realmente a una bala, un golpe, una piedra, un botellazo para poner tu cuerpo entre vos y tu cliente. Eso es parte del laburo, es lo que trae. Y mis hijos pueden entrar donde sea con la cabeza en alto y que no ser el hombre más rico del mundo ni el más inteligente, pero soy una persona con la dignidad y el honor de ver cada vez que protegí a alguien, hacerlo con la mejor forma posible, dejando lo mejor de mí y no voy a vender por dinero mis ideales. Y la protección es mi estilo de vida. ¿Cuánto te han ofrecido por proteger un cliente? Por desproteger un cliente. Por desproteger a un cliente, eh,
mucha guita, mucha. O sea, es por mirar para el costado, decir, bueno, o elegí tal ruta o demás. Y hay muchas veces que también, y, y en algunos casos me pasó de que después de eso me abrió los ojos y yo dije, che, yo dije que no. Y si algún día nos pasa de que entran al piloto del avión, volábamos privado, entonces empezamos a ver y pusimos grupos de seguridad o grupos de surveillance, que es de vigilancia, para proteger al resto del entorno de mi primario, de mi cliente. ¿Sí? Entonces empezamos al chofer, al chef, al piloto del avión. Entonces, antes del piloto del avión, o sea, del avión privado, el piloto y copiloto y demás, cuando íbamos a volar, lo hacemos como si fuese, viste, las concentraciones de fútbol, lo llevamos a un lugar, a un hotel o algo por el estilo, para Sí. que nadie se pueda contactar con ellos. Veíamos que la familia de ellos estén bien, porque muchas veces pasa a decir, hey, tenemos a tu familia, tenés que aterrizar en tal lado, tenés que estrellarlo y demás. Realmente son cosas reales, son cosas que pasan, como le pasó a Alex Navalny, que era un opositor ruso, que lo envenenaron en un avión. Sí, o sea, después vieron que había un breach, o sea, que había alguien que liqueó información de él, o sea, lo tuvieron que, bajaron, lo trasladaron primero lo internaron en Rusia, de ahí lo tuvieron que sacar, lo evacuaron a Alemania, lo volvieron a recuperar, o sea, la pasó muy fea, casi no la cuenta, pobre. Después voló a Rusia y, y ahí lo metieron preso, el régimen ruso, y después terminó muriendo en custodia. Pero sí, y un, eso fue, el envenenamiento sucedió en un avión. O sea, fortísimo. O sea, es algo real. Porque la gente a veces piensa que es un fantasma, vende humo, qué película te comiste, Jason Bourne, un montón de cosas. Pero son cosas reales. O sea, son cosas reales que hoy el envenenamiento no es algo antiguo, es algo real, son cosas que pasan. Hay atentados, hay gente que realmente el ataque silencioso es tan efectivo como el ataque frontal con un arma de fuego o una agresión. Y es responsabilidad del equipo de seguridad poder prevenirlo. Mati, si vos tuvieses que nombrarme 10 errores o 5 errores que comete la gente a nivel de seguridad, ¿qué me dirías? Primero, caer en la rutina. Eh, Misma ruta, mismo horario, eh, mismo estándar de apagar las luces. Muchas veces si alguien te está mirando de afuera, o sea, no sé, si yo a las 10 de la noche voy a dormir. Bueno, entonces empezás a apagar las luces de afuera, o sea, de un cuarto más lejano. Entonces, ya si alguien te está mirando, está viendo, sobre todo si tenés eh, hábitos muy cotidianos, es muy fácil poder marcarte. Eh, y ellos están, los delincuentes están, hay gente muy inteligente que hace mal y poder no ser tan predecible les hace a ellos el trabajo más difícil. Eh, Segundo, no dar nada por sentado. O sea, estar atento a las cosas irregulares. Si vos llegás a tu casa y ves vehículos que no pertenecen al barrio, si vos ves una camioneta de una compañía de cable, de una compañía de gas, de agua, que no debería estar a ciertas horas, que comúnmente el común de las situaciones no llaman tanto la atención, pero a la noche sí. Por ejemplo, si vos querés hacer la inteligencia de una casa y disfrazaste o maquillaste un vehículo con una compañía de cable que durante el día no llama la atención. O sea, ahora, si vos pones 3 monos en una camioneta, o sea, 3 personas en una camioneta, dentro dentro de una camioneta mirando, eso va a llamar la atención. Ahora, si vos tenés una compañía de cable que está trabajando durante el día, no va a llamar tanto la atención, es normal. Ahora, si esa camioneta después de las 8:30, 9 de la noche sigue estando ahí, ya llama la atención. Estar atento a esas cosas, ¿sí? Estar atento a las cosas inusuales que pueden llegar a pasarte. Tercero, no proteger a tu casa de la forma correcta, que es la iluminación correcta, el sistema de seguridad correcto, con cámaras correctas, con una cerradura, con una alarma correcta. Cuarto, no tener un arma de fuego para poder defenderte, ¿sí?
Y ahí también entra la parte de las cámaras. Muchas veces las cámaras no es solamente para poder ver cuando alguien salta a tu reja o tu pared, sino también utilizar esas mismas imágenes para poder protegerte a vos, que cuando alguien saltó, si alguien te quiso agredir y vos tuviste que defenderte, esas imágenes son las que te van a defender el día de mañana en un juicio. Quinto, no entrenarte de la forma correcta para poder saber cómo defenderte. No solo cómo defenderte ante una agresión, sino también llegaste tarde, ya te agredieron, hirieron a tu hijo, hirieron a tu esposo, a tu esposa. Cómo poder cuidar, atender esa emergencia hasta que lleguen las autoridades para poder mantenerlo con vida. Eso también es parte de la preparación, ¿sí? Es no solamente cómo reducir al atacante, digo así porque es la forma de cómo usarías el empalme o el arma de fuego. No solamente cómo reducir al atacante, sino también, me hirieron, cómo hacer un torniquete, cómo parar una hemorragia para poder hacerlo. Mati, la mayoría de la gente que tiene armas de fuego las sabe usar. Y la mayoría de gente que no las tiene, justamente le da miedo usarlas, le das miedo. ¿Qué le puedes recomendar a esa persona como para que comience a usar un arma de fuego, para que comience a educarse sobre el tema y demás? Primero que siento con vos, no todo el mundo o la mayoría de la gente que tiene armas de fuego las saben usar. Creo que muchas veces la compran entendiendo, creen que es un juguete o creen, me gustan las armas y piensan que es una especie como John Wick, que están mirando y quieren hacer movimientos que quieren rapidez por encima de efectividad. Entonces, sí estoy de acuerdo que la gente compra armas de fuego, sí estoy de acuerdo con que la gente se defienda, pero también creo que no solamente es capacitarse una vez, sino el entrenamiento continuo de las armas de fuego, de cómo manejarlas. O sea, como decía antes, las armas la compra la gente y muchas veces la descargan los boludos, dicen. Las carga el diablo y las dispara a los boludos. Ahí está. La descarga el diablo, la descargan los boludos. Y no lo digo siempre, lo digo, hay gente que está bien, está preparada, pero hay gente que se pone a jugar y un arma de fuego no es un arma de fuego no es un juego. Es lo que te puede salvar tu vida o la que puede darte un momento trágico. ¿Sí? Y hay que manejarla de la forma correcta y segura. Ojalá que nunca tengas que usarla, pero estar listo para poder usarla, y cuando la estés mostrando no muestres como que estás mostrando un trofeo. Estás mostrando algo con lo que podés tomar la vida de alguien y tomarlo con esa seriedad. ¿Sí? Entonces por eso te digo, no todo el mundo o no la mayoría de la gente que tiene un arma de fuego la sabe usar. Y sí es verdad que hay mucha gente que tiene miedo de utilizarla. Por eso es que doy cursos a aquellos que ya las tienen y la empiezan a usar de una forma segura y responsable, y a aquellos que tienen miedo, llevarlos de una forma gradual a enseñarles, que decirles, no tienes que tenerle miedo, es solamente utilizarlo de la forma correcta y poder, defender de vos, tu vida y la de tus seres queridos. ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿A dónde apuntas, Mati? ¿A dónde apunta el Mati hoy por hoy? Trabajando tantos años de seguridad, entendí que nos hace falta dignificar aún más la carrera. Enseñarle a gente a trabajar de la forma correcta, llevando la protección a otro nivel que sea no solamente el uso de la fuerza desmedida, que no es necesario, ni tampoco la parte de dar todo por sentado, que siempre está bien o que nunca va a pasar nada, sino poder prevenir ciertos hechos. Entonces, poder capacitar equipos de seguridad de élite, que de hecho ya empezamos. No puedo mencionarlo porque firmé contrato de confidencialidad, pero nosotros ya preparamos 2 equipos de seguridad presidencial de gobiernos, nos contrataron y fuimos y los capacitamos y le enseñamos todo lo que es la parte de protocolo, de cómo desarrollarse, manejo de prensa, fans, conglomeraciones, temas de cómo evacuar a un presidente en curso, cómo evacuarlo ante una situación de emergencia, cómo armar un convoy presidencial, cuáles son los cuidados que tienen que tener para poder hacerlo. Y gente que entendió que la seguridad no tiene que recaer solamente en las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, que hay gente muy buena, reactiva. El tema es ser preventivo, ¿sí? Eso es así como me veo, poder enseñar a prevenir ciertos ataques y poder mitigar el riesgo de muchísima gente a la hora de exponer, ya sea una alfombra roja, un evento de alfombra roja, como un presidente. Y después, algo que me gustó mucho, que empecé a darle clases a civiles de cómo defenderse de manera apropiada. Me pasó de que me han escrito mujeres, estoy sola,
no sé cómo cuidarme, vuelvo del auto, o sea, vuelvo del gimnasio, del laburo a las 10 de la noche, me siento desprotegida, no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, poder darle las herramientas necesarias para poder defenderse ante una situación, ya sea con un combate cuerpo a cuerpo o con usar métodos o objetos que tengan en su vida cotidiana para que se pueda defender, o el uso de armas de fuego. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos que se permite la aportación, o en Argentina que todavía no se permite, pero por lo menos la tenencia de armas de fuego en su casa, cómo poder protegerlos. Me gustan ambas. Pero hoy sin duda es la capacitación y el enseñar es lo que es donde me veo de acá un tiempo. A nivel estructura, hoy por hoy, ¿cómo se compone tu empresa? Tenemos un equipo operativo que analiza muchísimo la parte de riesgos, que es cuando nos llama un cliente y evaluamos qué tan vulnerable tiene su seguridad. ¿Me entendés? O sea, alguien te llama y te dice, mira, estamos tomando cierta notoriedad, nos está costando más el entrar y salir. Utilizaban al amigo que era grande, o al tío que era grande, o al papá o a la mamá, que eran las personas para poder agarrarla, empujar. No, no es así, sino que empiezan a querer profesionalizar. Entonces decimos, mira, este es el error que estás haciendo, es esto lo que tenemos que hacer de acá en adelante. Y entonces tenemos un lugar, una persona o un centro donde, un equipo de trabajo, donde capacitamos a la gente, perdón, donde estudiamos las vulnerabilidades del cliente, después los volcamos al operativo, formamos el operativo de seguridad y después el equipo de seguimiento para poder armarle el operativo de seguridad o el equipo de seguridad a esta persona que nos contrate. A nivel estructura, si vos me tuvieses que decir cómo se compone un operativo para proteger un cliente de alto riesgo, ya sea, te pongo un cliente random Messi, por ejemplo, ¿cómo armarías una estructura? Ejemplo, Messi va a ir a la cancha de Barcelona, hay que ver cómo llega, cómo viene, qué hace, todo. O sea, ¿cómo es una estructura? Si querés usamos otro ejemplo. A él lo protegí. ¿A Messi? Sí, ¿Protegiste a Lionel Messi? sí, lo protegí cuando se hizo la presentación en el Inter Miami, y por una cuestión de respeto prefiero no hablar, o sea, no tengo nada en contra de él. De hecho, el trato fue buenísimo. Pero si querés, dame otro ejemplo y lo hablamos de otro ejemplo sin ningún tipo de problema. Por una cuestión de respeto y no colgarme de él. Vamos con otro ejemplo. Pero, aclaro algo, no tengo nada en contra de él, fue increíble. El trato fue increíble, todo. Pero solamente que prefiero no usar a alguien que ya haya trabajado. Perfecto. ¿Con qué otra persona trabajaste? Trabajé con Shaquille O'Neal, Celine Dion, hice la seguridad del expresidente Vicente Fox, expresidente mexicano, Álvaro Uribe, colombiano, Ricky Martin, Madonna, he trabajado Dalai Lama, varios empresarios, muchos empresarios que seguramente has nombrado más de una vez. Varios CEOs del S&P 500, mucha gente, muchísima. ¿Qué mito de la seguridad hoy por hoy se habla bastante y es un mito completamente que la gente tiene en la cabeza que hay que desmentirlo? Que el haber pertenecido a una fuerza de seguridad o militar te hace experto en seguridad. Eso es un mito, no es verdad. Sí, sí te enseñaron a disparar, sí te enseñaron a disparar, pero muchas veces después no lo seguiste entrenando. Sí te enseñaron a arrestar a alguien, pero no sabes de seguridad, no sabes de prevención, no sabes de protección de un VIP, o realmente no te especializaste en protección ejecutiva o protección de una figura. Es un mito. Que haber pertenecido a una fuerza de seguridad, a una fuerza militar, sabes de seguridad. A nivel seguridad puntualmente, ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de trabajar con un cliente? ¿Qué es lo que más te cuesta hacerlo entender? ¿Qué es lo que más te cuesta entender vos también? Bueno, si a mí me cuesta entender algo, primero entonces no puedo dar la seguridad del cliente. Yo tengo que entender cuál es la necesidad del cliente, si es la seguridad de un fan o si es la seguridad de que eh, tiene una amenaza de muerte, una amenaza de atentado. En 30 años que me vengo dedicando a esto, 25 años que ya tiene mi compañía, al día de hoy no hemos
gracias a Dios, lamentado ninguna fatalidad o que nos hayan herido ningún cliente. Lo hemos podido prevenir, o en el caso cuando no pudimos prevenir el ataque, hemos podido defenderlo. Cuando nos emboscaron una vez en México, nos intentaron secuestrar o asesinar al cliente, no sabemos qué fue lo que pasó. O también cuando de repente nos pasó lo mismo en Brasil, lo hemos podido evadir. Pero recién me hiciste una pregunta muy importante, que es cómo se hace la estructura de una custodia. Es muy importante el equipo de avanzada, muy, muy importante. Cuando estás en una seguridad presidencial o una seguridad política, el equipo de avanzada va al lugar donde va a estar el VIP o el primario o el principal, como lo quieras llamar. Va y ve, por ejemplo, va a ser un acto en determinado calle, en determinado lugar. Entonces, ¿qué hacen? Ven cuáles son las cosas cotidianas que hay en ese lugar. ¿Sí? Por ejemplo, es normal que no sé, pase el camión recolector de basuras, es normal que pase un bondi, o sea, un colectivo en ese momento. ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es la forma? ¿Es normal que haya justo un delivery de muebles en ese momento? Entonces, si es normal, vos elegís, decís, bueno, mirá, hablas con la gente del evento, decís, necesitamos que me cortes el acceso vehicular a aproximadamente 100 metros, 150 metros. ¿Por qué? Porque el vehículo, de hecho, el vehículo se puede usar como un arma. ¿Sí? O sea, cargas el vehículo, tenés el discurso, tenés a tu primario arriba del escenario, tu primario, tu principal, tu VIP, arriba del escenario, y viene un camión cargado, ¿me entendés? Y embiste a toda la gente del discurso o trata de eliminar tu cliente. ¿Qué pasa? Vos tenés que cortar, formás anillos de seguridad a 150, 200 metros o más, depende lo que vos tengas, la envergadura que tenga en ese momento el candidato o el cliente, y ver también cuáles son los recursos que tomás. Entonces es importante hacer el mapeo de seguridad previo, ver cuáles son los hábitos de ese lugar. Te dicen, no lo podemos cortar, esto lo tenemos que hacer, bueno, pero necesito que no tengas deliveries de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Porque no sé qué puede tener el camión adentro. No sé si tiene un explosivo, no sé si del camión me van a bajar 15 tipos y van a empezar a disparar, ¿me entendés? Y 15 atacantes de diferentes lados. Entonces, ¿qué pasa? Si no vamos a permitir ningún tipo de delivery, no vamos a permitir ningún camión, ningún vehículo grande que pueda cargar gente adentro oculta, ¿me entendés? Entonces, si cuando vamos a llegar, el equipo de avanzada ve que tenemos un vehículo de un lado, una van de una compañía y otro vehículo allá, que parece, si eso se había dicho que no se permitía. Entonces ese es el equipo de avanzada. Muchas veces eso te previene, que fue de hecho lo que previno el segundo atentado contra Trump. O sea, pasaron por un lugar donde él iba a jugar al golf, ahí en Mar-a-Lago, 2 agentes del servicio secreto vieron y detectaron un vehículo que no debería estar ahí, porque comúnmente no es lo que estaba, le llamó la atención y eso fue lo que pudo prevenir y sufragaron el segundo intento de atentado. Mati, si alguien quiere trabajar hoy con vos, ¿cómo puede hacer? Siempre estamos abiertos a recibir gente, sobre todo porque ahora estamos viajando muchísimo, entonces recibimos apoyo local o contratamos apoyo local en todos los países que vamos. ¿Okay? Nos gusta tener a alguien que hable el mismo idioma, que conozca la ciudad, alguien que pueda trabajar mano a mano con los choferes y que puedan trabajar con el entendimiento que necesitamos el equipo de seguridad. Así que nada, se comunican conmigo por cualquiera de mis redes sociales, hablamos, depende del proyecto. Los estudiamos, hacemos una evaluación de la persona, del perfil, para que pueda realmente ver si está en condiciones para poder trabajar con nosotros y en base a eso lo empezamos a utilizar, donde sea que vamos. Mati, una pregunta que te hubiese gustado que te haga que no te hice. Eh, ¿Por qué me dedico a la seguridad? ¿Por qué te dedicas a la seguridad, Mati? Porque la vivo, porque no sé hacer otra cosa. O sea, me gusta mucho proteger. Protejo a los seres que amo y protejo a mis clientes porque amo mi profesión. Literalmente estoy dispuesto a dar mi vida por un cliente cuando asumo la responsabilidad de cuidarlo. Porque creo que la protección desde los tiempos de antes
es necesaria, porque hay agresiones, hay agresividad, hay gente que realmente quiere hacer mal y tenemos que haber gente que estamos dispuestos a hacer el bien, sin dudas. Increíble, increíble. Bueno, también un poco, yo sé que Mati, conociéndolo, no es muy de abrirse así con a nivel ventas, marketing y demás, pero bueno, Me cuesta, me está, cuesta, me sí, sí, cuesta sí, un sí, montón. me di cuenta. Está bueno contar que dentro de poco vas a hacer una especie de curso donde vas a enseñar a la gente a manejar un arma, defensa personal. Contá un poco acerca de eso también, que está bueno que la gente que se quedó hasta este momento diga, che, bueno, si quiero aprender, voy a lo de Mati y veo, aprovecho este momento para eso. Estamos armando ahora el calendario para el 2026. La verdad que surgió de que gente, che, cuando venís a enseñar, y bueno, con esto que te decía hace un rato del tema de los cursos a civiles, eh, que vamos a hacer cursos de defensa personal integrados. Estamos confirmando ya 6 fechas de acá hasta fin de año en Argentina, principalmente en Buenos Aires. Hay una posibilidad de hacer algo en el norte de Argentina también. Justo ayer se comunicaron también para hacer algo en Ecuador y en México. La idea es empezar a hacer algo integrado entre defensa personal, de combate y mano a mano y con armas de fuego. También con un refuerzo de primeros auxilios en caso de que ya hayan agredido a alguien y cómo poder esos minutos cruciales que pueden mantenerte en vida hasta que lleguen los servicios de emergencia. Le estamos dando una forma para empezar a dar cursos a partir de entre abril y mayo, sería el primer curso acá en Argentina, y el resto del año, bueno, vamos a tirar un calendario pronto. Ahí manténgase atento ahí a las redes sociales que lo vamos a sacar. Y si hoy por hoy una persona dice, che, por ahí la seguridad de mi edificio no está como me gustaría, estoy para llamar a Mati, ¿por dónde pueden contactar? Ahí aplicamos una consultoría de seguridad, que lo que hacemos es, evaluamos la seguridad que tenés existente, decimos cuáles son las medidas que creo que tenés que tomar para poder llevar la seguridad de donde descansás, donde dormís, donde tenés a tu familia al próximo nivel y que puedas estar realmente tranquilo y sentirte cuidado. También te comunicas ahí o por nuestra página web o directamente eh, por las redes sociales, y nuestro equipo de evaluaciones van a ver si realmente necesitas la seguridad, y en base a eso ya me lo pasan a mí, hacemos la evaluación, vemos si realmente podemos trabajar con vos y le damos en conjunto. Esas cosas así las manejo yo personalmente, no las derivo. Increíble. Como te dije, para mí la seguridad es muy importante, y cuando alguien confía en vos, en darte la responsabilidad de proteger a sus seres queridos y ellos mismos, lo hago yo mismo, no lo derivo, y realmente me lo tomo muy en serio el proyecto de principio a fin. Mati, un gusto, gracias por haber Placer, estado acá. gracias por la invita, muy buena conversa, y bueno, ojalá que nos vemos pronto. A darle. Chau.